y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y estoy encantada de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de verte. En el vídeo de hoy vamos a seguir con nuestra serie de cómo ser más sostenible y vamos a ver cuál es mi kit, entre comillas, Zero Waste, que yo utilizo cuando salgo a la calle. Si este vídeo te interesa, no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. Muchas veces nos pasa que en casa pues hemos conseguido adquirir ya una serie de hábitos que estamos manteniendo de forma estable y que funcionan. Por ejemplo, compro más cosas en botes de cristal o en granel, evidentemente reciclo, depende de dónde viva, incluso puedo separar la basura orgánica que luego va a ir a hacer compost. Y en general, pues más o menos hemos conseguido reducir los residuos que generamos en casa o al menos reutilizar las cosas que estamos generando en casa. Sin embargo, a veces cuando salimos a la calle tenemos asimiladas una serie de costumbres, de hábitos, y no se nos ocurre que a lo mejor con una simple pregunta a un camarero o a un tendero lo podemos cambiar. Por eso hoy os quiero contar cómo he cambiado yo poco a poco la cantidad de residuos que produzco cuando salgo a la calle. Cuando yo salgo a la calle intento seguir con este estilo de vida Zero Waste y por ello siempre llevo mi kit Zero Waste. Os voy a enseñar el kit completo. Completo es bien grande, es decir, si tú llevas tu bolso y encima de esto la verdad es que vas a llevar un peso en los hombros bastante alto. Normalmente yo no lo llevo todo, sino que si sé que voy a salir a determinada hora y voy a tomar café o merendar o a cenar o a comer o lo que sea, solo llevo la parte del kit que creo que me va a hacer falta. También a veces puedes reutilizar cosas, ¿vale? Entonces vamos a empezar. Yo lo llevo todo dentro de una bolsa, esta es de algodón, ¿vale? Es la típica tote bag que ahora están tan de moda y esta me encanta por el mensaje que pone, que es Fuck Plastic, ¿vale? Evidentemente el Fuck Plastic es una utopía, es imposible evitar todo el plástico en este mundo, empezando por plásticos como pueden ser los necesarios para medicina u hospitales que evidentemente sanitarios, etcétera, esos no nos los puede quitar nadie, son súper importantes y súper necesarios. Pero si podemos evitar otro tipo de plásticos, mejor. Y yo digamos que llevo como 5 grandes grupos de cosas dentro de mi bolsa. Por un lado llevo la metabolsa, es decir, llevo más bolsas de tela dentro. Por ejemplo, si sé que voy a comprar cosas, para no mezclarlo con todo el kit y que sea un caos porque esta bolsa es bastante grande, suelo llevar otra bolsa tote bag más pequeña, más normal, de estas que no tiene base, ¿vale? De tela. Y no solo llevo esa grande, sino que por ejemplo también llevo bolsas más pequeñas. Este tipo de tela, si compro algo a granel o si compro algo de fruta porque voy a merendar en la calle, la puedo echar aquí. Y también llevo estas que ya las conocéis del vídeo de la cocina, que son de silicona, por si compro algo que sea más líquido o más grasiento y que en la de tela me la vaya a ensuciar y no pueda utilizarlo. El segundo grupo de cosas son cosas para envolver. También las conocéis ya del vídeo de la cocina y son o bien los B-Wraps, pero suelo llevar este Book and Roll porque es más cómodo y además a la gente si le pido que a lo mejor voy a una pastelería y le digo que en vez de envolvérmelo en la típica bandejita o papelito, que aunque es papel sigue siendo un residuo, si ven este tipo de cosas así como más profesionales que un B-Wrap, le dan más confianza y a lo mejor hasta los convences. Ahora hablamos de ese tema, ¿vale? Mi Book and Roll ya os lo enseñé, así que no voy a contaros nada más. ¿Qué más? Pues llevo cosas para beber. Evidentemente, bueno, yo bebo mucha agua en general, antes de ser profe ya bebía mucha agua y suelo llevar hasta 3 cosas, que son mi botella de agua, que ahora mismo está fuera porque como estoy grabando la estoy utilizando, tengo varios tamaños, ¿vale? Este es el tamaño grande que tengo siempre en mi escritorio, no suelo llevar esta en el bolso, suelo llevar una más pequeña.
pero en verano sí, porque al tener doble fondo me deja el agua bastante más fresquita porque la pequeña es de cristal. Llevo mi termo, ¿vale? De estos de Click y puedes beber, ¿vale? Y llevo un vaso de acero inoxidable, que esto ya es nivel pro. Normalmente lo que hago es que aquí llevo yo agua, hay en determinados restaurantes o sitios donde incluso puedes pedir que te la rellenen o la puedes rellenar tú mismo. El termo suelo usarlo para tomar café, o bien me lo llevo de casa, o bien, y aquí viene la explicación, pido cuando voy a tomar café fuera para llevar que me lo echen aquí. En Starbucks en concreto ya lo hacen, hay una iniciativa y te descuentan 40 céntimos del café si llevas tu propio termo. En donde yo vivo también hay varias cafeterías donde he ido probando, entonces a lo mejor si un día me pilla por ahí y digo, necesito un café, o cuando estoy en la biblioteca estudiando necesito un café, vas al sitio donde te suelen dar el típico vasito para llevar con la tapita de plástico y yo simplemente pregunto, ¿puedes echarme el café en mi termo? Y normalmente todo el mundo te dice que sí, incluso hay gente que dice, pues qué buena idea, no sé qué, porque reduciríamos todos un montón, no veas la de tapitas de plástico que voy al día. Eso sí, probablemente, al menos ahora cuando estéis grabando este vídeo está pasando, no sé si, espero que no, pero me temo que sí, que cuando se publique este vídeo todavía quedarán coletazos. Con el COVID hay muchos sitios que por medidas de seguridad no están permitiendo que lleves tus propios envases y me parece completamente normal y natural, porque por mucho esfuerzo que yo haga a lo mejor en desinfectarlo, pues he ido por la calle, he tocado algo, justo después he tocado el termo y pues lo he infectado. O hay gente que a lo mejor no tiene tanta conciencia, que pasa de todo y dice, a mí me da igual. Pues ese camarero que va a tocar tu termo para servirte a ti tu café en un envase reutilizable, probablemente luego toque muchos más envases y puede ser un riesgo. Así que me parece que es una medida tremendamente razonable. Y espero y deseo que llegue el día en que volvamos a la normalidad de antes y pueda volver a usar mi termo en las cafeterías. Por último, el vasito, ¿vale? Esto ya es nivel pro porque en realidad, si lo piensas, puedes utilizar el vasito del termo como vasito. Pero muchas veces si tú llegas a un bar donde te vayan a dar un vasito de plástico porque estén dando, por ejemplo, sea una verbena, una feria, un concierto, un mercado de estos que tiene como muchos puestos y puedes ir a pedir un smoothie, un granizado, normalmente te lo van a poner en un vaso de plástico. Entonces yo prefiero que intentar convencerles con un vaso que tiene forma de vaso, ¿vale? Entonces yo lo he hecho ya muchas veces, le suele hacer mucha gracia que tú llegues y le digas, oye, ¿me puedes poner el rebujito si estás en la feria en Andalucía? O el calimocho si estás en el norte, o el tinto de verano si vas por el medio en mi vaso, y la gente te lo suele poner. Es cierto que hay veces que la gente te dice, es que mis vasos son más grandes o más pequeños. Muy sencillo. Si es más pequeño le dices, me lo llenas hasta donde lo llenarías en el vaso normal. No necesito que me lo llenes más porque no quiero aprovecharme de ti, ¿no? Y si es más pequeño, o sea, perdón, si este vaso es más pequeño y el que ellos tienen es más grande, yo lo que les suelo decir es, mira, no me importa, llénamelo hasta donde quepa y me cobras lo de un vaso normal. Me ha llegado a pasar en alguna heladería que me han dicho, no, te descuento 50 céntimos. Pero mira, mejor. ¿Para qué lo uso? Bebidas, refrescos, granizados, smoothies. Para todo eso, este tipo de vasos va genial. Además, al ser de acero inoxidable suele ir muy limpito y a la gente le da confianza, que suele ser el gran problema. Muchas veces también, a lo mejor de primeras, te ponen una pega sobre si puedes usar algún tipo de bolsa, vaso, termo, lo que sea, y le dices, no, es por el medio ambiente, para no generar tanto residuo. Y la gente lo suele entender. Hace 2 años, cuando yo empecé, quizás menos. De hecho, alguna vez me he ido de la tienda sin lo que yo quería porque no me lo han servido en mi envase reutilizable, y entonces se me metió a mí entre ceja y ceja y dije, pues si no, no te compro, porque también es una forma cuando uno compra de votar de alguna manera lo que quieres y lo que no quieres. Si yo acepto que sí o sí estos frutos secos que me estás vendiendo a granel los tengo que meter por narices en una bolsa de plástico, no me das una alternativa ni siquiera de papel, pues a lo mejor prefiero no comprar en tu tienda e irme a una tienda donde me den una bolsa de papel o donde me dejen utilizar mi propia bolsa de tela. Evidentemente siempre llévalo todo súper limpio y tal. Solo me ha pasado una vez que me digan que no en la vida, ¿eh?
En el resto de sitios me han dicho que sí, además les ha parecido una medida súper simpática, súper guay y todo. Ahora cada vez es más normal, de hecho antes incluso más de un sitio tenía que explicar el por qué y ya no. Y de hecho en algún sitio me han dicho que después de mí ha venido más gente, sí, son sitios donde yo suelo ir con frecuencia. Así que en ese sentido, genial. Seguimos. El siguiente apartado y penúltimo ya es utensilios para comer, ¿no? En general. Yo aquí ya se me ha ido un poco la olla y he hecho aquí ya el kit, ultra kit con el tiempo, ¿vale? Pero bueno. Tengo una cuchara tenedor de madera de bambú. Esto fue de las primeras cosas que me compré, de hecho. Se le ha mellado un diente y estaba un poco rota. Pero sigue sirviendo, así que no la voy a tirar por un diente mellado. Esto se llama spork, ¿vale? De spoon, cuchara en inglés, y fork, tenedor en inglés, spork. No tiene nombre en español. Es muy útil porque es pequeño, es ligero, no pesa, no tienes problema con pasar arcos de metal. Entonces puedes llevarlo incluso de viaje, que no te van a decir nada, para poder comer o bien la comida que tú lleves en tu propio tupper o la comida que compres fuera. Además, yo soy una firme creyente en las pajitas reutilizables. Creo que esto lo dije en el vídeo de la cocina, no me acuerdo si al final lo dije o no. Ahora hay toda una corriente de gente que se compró un montón de pajitas y ahora dicen que no las usan. Bueno, pues si no la usas, ¿para qué te la compraste? Porque estaba de moda, ¿no? Pues a ver, hay que comprar con cabeza. Yo las uso muchísimo. En casa me gusta mucho tomar café o con limón y me la tomo con la pajita para evitar, sobre todo con el limón, que se me dañen a lo mejor tanto el esmalte dental. Si salgo a la calle soy mucho de granizados y cosas así en verano y evidentemente necesitas pajita. Así que para mí es un must. Y luego ya está el nivel... Leticia, se te ha ido la olla, que son mis palillos chinos reutilizables de acero inoxidable. Evidentemente os voy a ir dejando enlace de todo debajo. Va a ser a Amazon probablemente porque, bueno, he ido comprando las cosas muchas en donde he ido encontrando en tiendas pequeñas. Otras cosas, por ejemplo, los palillos son de Amazon porque no los encontré a un precio razonable en ningún otro sitio. Y os dejo todos los enlaces en todo caso. ¿Qué ocurre cuando vas a un restaurante asiático? Vamos a dejarlo en asiático. Normalmente sí, te van a dar un plato que es reutilizable, un vaso que es reutilizable, pero los palillos son de madera, que bueno, dentro de lo que cabe no está mal, podría ser plástico, y son de un solo uso. Entonces yo lo que hago es que me llevo mis palillos en mi kit Zero Waste, cuando llego al restaurante los saco, le pido que no me pongan palillos, los uso, luego los enjuago un poco en el baño o lo que sea, me los vuelvo a guardar y cuando llego a casa los lavo bien, igual que todo lo demás, evidentemente. Este es quizás de los cacharros que más sorprende a la gente, pero pues mira, está gracioso, está útil, está bien. Para terminar con los cubiertos, lo que me queda por enseñaros no es realmente un cubierto, sino que es una servilleta de tela. Normalmente en casa yo siempre utilizo servilletas de tela, pero cuando salís a la calle lo que te dan son servilletas de papel, a no ser que vayas a un restaurante súper bueno en los que te den servilletas de tela. Otro aviso, bueno, yo simplemente voy al restaurante, saco mi servilleta, la uso normal y luego la vuelvo a guardar y nunca nadie me ha dicho nada y creo que ni siquiera se han dado cuenta. Ahora mismo he dejado de utilizarla por la misma razón que no aceptan termos en los sitios. Con el coronavirus también he dejado de utilizar pañuelos de tela porque durante un tiempo sí que es cierto que yo misma estoy siendo un poco más estricta con lo reutilizable y con lo que utilizo en la calle. Entonces, pues una de esas cosas que he decidido por ahora parar en este tiempo han sido las servilletas de tela. Así que, aunque está dentro de mi kit normal, en estos meses no lo estoy utilizando. Y para terminar, me queda enseñar envases. Esto ya no lo suelo llevar casi nunca, a no ser que o bien vaya a comprar comida para comer en la calle o, por ejemplo, sepa que voy a tomar un helado. Suelo llevar un tupper así pequeñito, si sé que voy a comprar comida, a lo mejor me llevo uno más grande. ¿Y qué hago? Por ejemplo, si yo llego a una heladería, intento no comerme los conos porque, bueno, otro tema que me gusta mucho es el del real food y el cono tiene azúcar y es de harinas blancas. Entonces suelo pedir tarrina. Pero la tarrina es de usar y tirar. Así que lo que hago es que me llevo un pequeño tupper, este es de cristal porque tiene el tamaño perfecto de una tarrina mediana, aunque me pesa un montón en el kit Zero Waste.
y simplemente pues llego al sitio y les pido que si me pueden poner el helado en este envase. También, si no, muchas veces lo puedes pedir en el vasito, ¿vale? Os he mentido, sí que me han dicho en 2 sitios que no. Uno fue en una tienda donde fui a comprar unos frutos secos y no me aceptaron la bolsa, y otro fue este helado. Espero que poco a poco, yo también entiendo que las tiendas te digan que no te cogen un envase que no sea de ellos por temas de higiene y de sanidad, pero sinceramente, si Carrefour lo ha terminado aceptando y creo que Alcampo también, yo creo que un pequeño negocio, si a lo mejor incluso le puedes dar un pequeño lavado antes de servirme y ves que está súper limpio porque es que el cristal se nota, espero que poco a poco vayan aceptándolo todos. Y hasta aquí mi kit Zero Waste, espero que os haya gustado. No os asustéis porque este es enorme, no suelo llevar todo nunca, o sea, si voy a cenar solo llevo mi servilleta y mis palillos, si voy a merendar solo llevo a lo mejor el termo y para el helado, o si sé que voy a estar por la calle paseando y voy a comprar algo para picotear, me llevo mi bolsa para la fruta o los frutos secos. La botella de agua suele ir siempre conmigo, eso sí, entonces ya tú vas decidiendo qué quieres llevar y qué no quieres llevar. Déjame en los comentarios si tú tienes algún tipo de kit Zero Waste, si es tan grande como el mío, si es más pequeño, si es aún más grande, si nunca se te había ocurrido que podías llevar un kit Zero Waste a la calle, todo lo que quieras me lo dejas en los comentarios. Y por supuesto, nos vemos pronto.